Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, martes, en el día de hoy, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Soraya Andrea Quintana en su segmento, bueno, ese segmento que te puso un nombre bien bonito, que es parte de la comunicación, parte de lo que es estar en línea y en línea de esa comunicación que tanto necesitamos. Así que, Soraya, sé que tienes una invitada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias de verdad por tenerme aquí en sintonía una vez más. De verdad que muy emocionada porque hoy puedo darle la bienvenida y puedo hablar y conversar con la pastora Ariel Rainey. La pastora Ariel Rainey es una persona que conocí es la pastora de la iglesia y tengo ya 2 años conociéndola y de verdad que es una bendición para mi vida y para las personas y de verdad para todo el mundo que pueda escuchar este segmento, sé que va a ser de gran bendición. La pastora Ariel tiene cosas muy lindas que contar y la invité hoy en día esta noche aquí en Madrid para poder hablar acerca de su testimonio, poder comentarnos acerca de su trayecto como pastora. De hecho, tiene muchas cosas que compartir y bueno, tengo el cordial, la oportunidad de poder hacer esto con ella. Y bueno, quiero dejar que ella pueda comentar. Vamos a hablar acerca de este programa que se llama En línea con Jesús y quiero que ella pueda comentarnos un poco acerca de quién es y su testimonio de vida. Gracias, Soraya. Es mi placer estar contigo y también con el programa esta noche. Ay, muchas gracias. Y quiero que nos puedas comentar acerca de cómo ha sido tu trayecto. Sé que en los momentos estás trabajando en la iglesia como pastora principal, pero ¿cómo ha sido tu trayecto de vida? ¿Cómo ha sido ese encuentro con Jesús? Este programa se llama En línea con Jesús y lo nombré así porque sé que tenemos que estar conectados con Él y sé que es algo que constantemente necesitamos. ¿Y cómo ha sido tu trayecto, tu comienzo de esa relación con Jesús? Bueno, yo soy estadounidense y vivo aquí en Madrid como misionera, pero en principio yo nací en una familia cristiana. Mis padres se conocieron en un seminario bíblico y ambos estaban de familias con mucho alcoholismo, así que para ellos querían empezar algo nuevo con Cristo en su vida y intentaron a criar su familia con todo de la Biblia. Así que yo estaba en la iglesia casi cada día de mi vida y para mí eso fue una bendición de conocer quién es Cristo de una edad muy joven. Pero eso no significa que Él me cambió mi corazón desde este momento. Creo que por toda mi vida yo conocí Cristo, versículos de la Biblia, historias de la Biblia, y creo que cuando alguien está en la iglesia cada día, o casi cada día de la vida, algo ocurre a veces que es una justicia propia, una justicia que es falsa, porque pensamos que, bueno, yo estoy en la iglesia siempre y yo no hago los pecados de los otros, así que yo sé que yo no soy perfecta, pero yo soy mejor que tú, así que yo puedo pensar mucho de mí. Y me convertí en, bueno, una sábelo todo, horrible, y una persona muy juzgadora, de pensar siempre como yo soy mejor que los otros y yo participo mucho, canto en la iglesia, hago las cosas así, así que eso para mí es como, bueno, yo soy pecadora, eso yo sé, porque la Biblia me dice, pero creo que yo no soy tan mal. Y al final,
claro cuando yo encontré Cristo de verdad. Eso fue por una predicación sobre la parábola del hijo pródigo. El predicador estaba hablando mucho del hijo pródigo que malgastó el dinero de su papá y desperdició muchísimas cosas de su familia y el Espíritu Santo me tocó muchísimo esta noche y estaba ahí como en mi cabeza diciéndome, pero tú eres el hijo mayor. Y él también desperdició el amor de su papá, no su dinero, pero su carácter y su amor, porque él estaba con el papá cada día de su vida, pero eso nunca le tocó a la profundidad de su corazón. Así que yo tenía tanta convicción ese día y eso al reconocer que mi justicia, como dice la Biblia, es como un trapo de inmundicia. Eso, mi pecado fue tan horrible que todos los pecados de los otros que estaban en el mundo con mucha tentación y rock and roll y la droga y cosas horribles, pero mi propia justicia era igual. Es como apesta a Dios lo que yo pensaba eran mis puntos fuertes en la iglesia y en la espiritualidad. Y eso me cambió. En este momento Cristo me cambió de profundo, en vez de ser una persona juzgando a los otros, Él me ha dado un corazón de compasión por el mundo. Y eso fue el momento que la verdad Cristo entró en mi corazón y no solo era de conocimiento de Cristo, pero un cambio profundo. Entiendo. Y yo creo que lo que comentas se puede ver de esta manera, se puede ver de que muchas veces estamos acostumbrados, alguien que está en la iglesia desde pequeño se puede acostumbrar a un estilo de vida, se puede acostumbrar a estar guardado en la iglesia o podemos decir hasta el punto de decir salvado, pero de verdad cuando vemos, y esto lo estoy deduciendo de lo que me comentas, cuando vemos que en realidad cuando Dios revisa el corazón de la persona, se puede ver de que en realidad hay muchas cosas que no se ha cambiado, no ha sido transformado, y podemos ver personas que crecen en la iglesia, pero de verdad no crecen de forma interna porque están acostumbrados a una vida que se le dio por gracia, pero no están siendo transformados. Y yo creo que eso sucedió por lo que me comentas. Sí, es esto, que Él me transformó desde el interior al exterior. Yo estaba enfocándome como los fariseos en el exterior. Si no hago esto, yo soy una persona mejor. Pero no tenía solo que ver con las acciones, tenía mucho que ver con mi corazón, que estaba lleno de amargura, de juicio contra los otros. Así que eso fue como, tengo ahora un nuevo corazón. Y yo creo que en ese momento habrás sentido puedes comentarnos que era como lo que cambió, lo que transformó, era el amor que recibías que estabas recibiendo de parte de Dios. Era el amor distinto de padre, era el amor distinto de alguien que de verdad te abrazaba y te decía, hijo, ven para acá y vuelve a casa. Sí, porque el hijo mayor en esta historia, él estaba con su papá cada día, pero eso nunca cambió a su naturaleza. Al ver a su papá y su compasión y su corazón para buscar cada día a su hijo perdido, pero el otro hijo estaba justo ahí, probablemente en la misma casa, pero sin recibir ese amor
en su corazón, sin aceptar ese amor. Y para mí eso fue el cambio de entender, wow, si estoy con Cristo, pero no estoy cambiado por Cristo, eso no vale, no sirve. Así que necesito la transformación que es interior en el corazón, y eso después las acciones vendrán por el cambio adentro. Y yo creo que es un cambio que no sucede de la noche a la mañana. Es un cambio que es progresivo, es un cambio que puede durar toda una vida, puede durar todo tu trayecto, pero es algo que es necesario, porque yo pienso que en las personas que vienen al evangelio o vienen a la iglesia, vienen a Cristo, en búsqueda de un cambio, y piensan que ya al aceptar a Cristo ya todo es transformado y se frustran cuando no es así. Sí, creo que es por eso que este programa En Línea con Jesús es un buen título, porque es esto: cada día tengo que mantenerme en el camino recto con Él y experimentar lo que Él quiere enseñarme. Sí. Y qué bueno que podemos llegar hasta este punto, porque pienso que las personas que nos están escuchando quieren saber también acerca de cómo mantenernos. Sé que las funciones que tienes ahora en la iglesia, ¿nos podrías comentar un poco acerca de las funciones en la iglesia? Y podríamos desarrollar un poco más de eso. Bueno, sí, creo que en la iglesia tenemos que mantenernos en un equilibrio entre servir y también recibir. Los dos son importantes, así que a veces enfocamos demasiado en el servicio. Estoy dando, cada día estoy en este grupo, liderando esto, voluntariando con los niños, y ahora como Ujier, y estamos en mucho, pero no estamos manteniéndonos en lo que es recibir de Dios, escucharle a Él, porque estamos dando demasiado. Pero el otro extremo está también malo, de estar ahí en una silla recibiendo y no hacer nada. Eso tampoco sirve mucho. Así que creo que las funciones en la iglesia es como partes iguales de recibir de Dios, pero también dar. Y con esto vamos a mantenernos llenos del Espíritu Santo, pero también ayudar a los otros y animar a los otros a recibir ellos de lo que hemos ya recibido de Dios. Lo que hemos recibido con gracia, damos con gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Y yo soy una persona que vengo del trayecto donde toda mi vida he ido a la iglesia, y para mí eso fue una costumbre. Pero sé que hay personas que no están acostumbrados a la iglesia, y eso lo vemos mucho aquí en Europa. Vemos muchas personas que no están acostumbrados a ver, ¿cómo decirlo? Como no están acostumbrados a la estructura de una iglesia, no están acostumbrados a los nombres Jesucristo, María, no están acostumbrados al catolicismo, ¿verdad? Porque de repente hay muchas personas latinas, como lo soy yo, que venimos de trayectos donde siempre se ha escuchado este tipo de cosas, de nombres, pero hay personas en Europa que no saben acerca de esto, y cómo podemos ayudarles, y cómo estamos preparados como cristianos para poder traerlos a un ambiente totalmente distinto para ellos y totalmente extranjero para ellos. Bueno, una de las cosas que me encantan de nuestra iglesia, por ejemplo, es que somos en un cinema. Nos reunimos ahora mismo en un cine porque, bueno,
empezó por COVID, por tener más espacio y en las fases de rehacer la vida después de la cuarentena. Pero una de las cosas que me encantan, la verdad, es eso del Cinesa, porque todo el mundo puede entrar ahí sin saber que es una iglesia. Bueno, no queremos hacerlo como trampa, pero siempre hay gente que entran, hey, ¿qué es esto? Me gusta la música, y tienen esa curiosidad de, ¿qué es esto? Y porque no hay una cruz enorme ahí en la pared, no hay imágenes de santos, no hay velas ahí, no hay nada de catedral, de iglesia, de catolicismo. No, es algo un poco genérico, la verdad, porque es un cinema. Todo el mundo puede entrar libremente ahí y recibir algo. Y eso es muy interesante porque a veces tenemos musulmanes, a veces tenemos gente hindú, tenemos gente de todas las naciones del mundo que entran y reciben algo, porque eso viene del Espíritu Santo y no tiene nada que ver con arquitectura o de las cosas que han inventado los hombres para hacer iglesia. Es la presencia de Dios que les atrae. Y bueno, por eso se quedan para recibir o escuchar aún más. Y creo que cuando aceptamos a la gente en la calle de cualquier trasfondo, de cualquier religión o experiencia que tienen con Dios o a lo mejor no tienen nada que ver con Dios en su vida, podemos aceptarles donde están y empezar desde cero con el buen evangelio, y después Dios nos da y más camino. Él nos abre puertas para seguir con ellos. Es verdad. Estoy de acuerdo, y yo creo que algo que caracteriza a ICE Madrid, por lo que he notado, es que se enfoca totalmente en el evangelio de forma pura, de forma totalmente enfocada totalmente en Jesucristo y quién es Él y quién fue, quién es Él y quién será. Y se enfoca tanto en esa parte que la gente puede ver algo totalmente distinto. Sí, es verdad. Y creo que eso es la iglesia pura, que cada iglesia tenemos, no solo en mi iglesia, pero en cada iglesia que tiene el evangelio correcta, una teología correcta. Tenemos que enfocarnos en Dios, porque es en Cristo que vamos a edificar su iglesia. Él lo hará para nosotros. Tenemos que mantenernos nosotros en lo que es fiel, obreros fieles en su cosecha, y Él hará lo que necesitamos cada uno. Muy bien. Y otra cosa que me gustaría, porque hay personas en la audiencia que de hecho hicieron preguntas y dijeron, bueno, va a estar la pastora Ariel y yo quiero saber qué tipo de, preguntaron ciertas cosas, y yo quiero saber y queremos saber cómo sabemos cuando estamos en la iglesia correcta y cuando estamos en la iglesia, en el lugar correcto, y cómo mantenernos allí. Bueno, creo que si una iglesia tiene, como he dicho, una teología correcta y el evangelismo correcto, creo que puede ser una iglesia correcta. Creo que a veces la gente está buscando algo como compra, ¿ok? Yo quiero algo que es mi estilo, yo quiero algo que me queda a mí muy bien, y iglesia no es algo de compra, no es algo que podemos buscar y medir como eso es para mí y eso no. Creo que cada iglesia puede ser una iglesia correcta, depende de tu nivel de inversión. Y a veces tenemos gente en nuestra iglesia también que me han dicho, bueno, estoy pensando en irme, en buscar otro sitio, porque aquí no he encontrado mi plaza, mi sitio y tal. Y siempre, perdona, pero les pregunto, ¿y en cualquier grupo estás sirviendo? ¿Dónde estás voluntariando? Bueno, es que no tengo tiempo, o
o se me da mal lo de música o media o lo que sea. Su excusa es que aquí en España es que. Pero eso a veces es como, ajá, es por eso que no tienen amigos, es por eso que no han encontrado su sitio, porque no están en un grupo más pequeño para recibir algo de comunidad y también tener como identidad con un grupo que se identifica mucho con ellos. Así que creo que a veces es como, eso no tiene nada que ver con la iglesia, hermano, tiene que ver contigo o hermana en cualquier caso. Así que creo que a veces es esto. Si la iglesia está predicando bien, eso puede ser un lugar buenísimo para cualquier persona si están dispuestos a invertirse ahí en esa iglesia. Y creo que en esto a veces nos equivocamos buscando algo que no existe porque estamos ignorando lo que está dentro de nosotros. Ahora mismo en el mundo es muy popular hablar de tu número de Enneagram, tu personalidad, yo soy extrovertida, pero esa persona no y tal y tal. Eso no está en la Biblia. Así que no hay una excusa para decir, es que yo soy muy introvertida, no me gusta hablar mucho con la gente y tal. Bueno, eso no está en la Biblia. Así que tienes que hacer lo que nos dice la Biblia sí o sí. Y eso es ser parte de un grupo. Yo también como extrovertida tengo que tener paciencia, por ejemplo, con el mundo. y a veces es muy difícil para mí, pero yo también tengo que controlar un poco mi personalidad y hacer lo que está en la Biblia. Así que creo que cuando estamos buscando iglesia es algo que nos equivocamos en pensar que es algo de compra, de rebajas, que podemos buscar algo que está justo para nosotros y no, eso no existe. Tienes que crear la iglesia que quieres con tu inversión. Entiendo. Y yo pienso que hay tanta realidad en eso. No es un lugar para ir de compras, sino para ir a buscar a Dios. Y ir a buscar a encontrarte con Jesús cada domingo, pero no solamente el domingo. Sí, como decías tú el domingo, ¿verdad? Decías que es algo que es constante y es algo que es diariamente. Entonces, yo pienso que es algo fundamental para este tiempo. Cuando hablas acerca de esto de no saber si es para mí, si no es para mí, una de las cosas que me pasó a mí durante la pandemia, yo tuve que encontrarme, tenía varios años tratando de buscar un lugar donde yo podía como crecer, un lugar donde podía aprender más de Dios, pero cuando me encontré conmigo misma y encontré que durante la pandemia yo no tenía a nadie con quien yo buscaba por consejería aquí, consejería allá, terapia aquí, terapia allá. Y en muchas de las iglesias yo quería eso como buscar alguien que me llevara, alguien que me guiara, una persona. Y cuando llegué a ICE Madrid durante la pandemia, vi que no era que iba a buscar a alguien para que me guiara, no era que iba a buscar a alguien durante la pandemia que estuviese allí y yo era nueva, sino que era encontrarme cara a cara con Jesús todos los días y decir, ok, este es mi tiempo con Él. Y yo pienso que tenemos que buscar eso, tenemos que llegar hasta ese punto. Pero, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo recomendarías a esa persona que está buscando respuestas y llega nueva a la iglesia y está tratando de buscar una persona aquí, ora por mí, di esto para mí y trata de depender de otra persona? ¿Qué recomendarías? Bueno, eso me pasa mucho en la iglesia. Hay gente que está
enviándome mensajes, pastora, quiero una cita contigo porque yo necesito algo de Dios y por eso necesito una cita contigo. Y al principio para mí eso fue un poco raro porque siempre estaba como, pero yo no tengo la voz de Dios que está solo adentro de mí. ¿Eres tú una cristiana, un cristiano? ¿Tienes tú acceso igual que tengo yo con Dios? A lo mejor no tienen igual experiencia o no tienen, la maturidad de entender todo de Dios. Así que voy a reunir con la gente que me piden una cita, pero a veces me pongo un poco incómoda con alguien que necesita a mí para escuchar a Dios, porque eso es el derecho de cada cristiano. Y también, pero a veces es como un músculo que tenemos que trabajar. Es como desarrollar esto un poco más en nuestras vidas. Es igual con mi español. Yo tengo que practicar y aprender cada día nuevas palabras y usarlo y usarlo y usarlo. Y con esto voy a mejorar. Si no, si estoy ahí en mi casa siempre con mis películas en inglés, no voy a mejorar mi español para nada. Y a veces es igual con el Espíritu Santo. Yo necesito estar con mi Biblia para aprender a escucharle a él y reconocer su voz y acostumbrarme a su manera de hablar conmigo y enseñarme y transformarme lo que él quiere en mí. Así que creo que eso es algo que es como cada día tenemos que practicarlo y no solo dependernos de unas personas que pensamos, esa persona es una santa, van a decirme lo que necesito yo. Tenemos todos Exacto. el poder ahí en la palabra de Dios de recibir algo directamente del autor si estamos cada día en lo práctico. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y por cierto, tu español no es por nada, pero es increíble la manera como te estás expresando y de verdad que se nota que las prácticas están dando fruto. Entonces, Gracias. sí, muy bien, de verdad. O sea, estoy disfrutando la conversación de una manera increíble. Entonces, pienso que volviendo a lo que estábamos comentando, siento que sí, hay personas que vienen con esa mentalidad y es un proceso, ¿verdad? Es un Sí, proceso para... Entonces es algo que tienen que crecer en ello, deben buscar guía, pero no depender de eso, porque siento que hay una línea fina entre la dependencia de Dios y la dependencia del hombre. sí. Y bueno, eso es algo que hay que trabajarlo, pero me encanta cómo lo comentas y cómo lo colocaste, cómo lo expresaste. Una cosa que quiero hablar acerca de, volviendo a la palabra, comentaste de fundamento de la palabra, ¿cómo podemos ver en el Antiguo Testamento? Eso es una cosa que me surgía, que yo necesitaba preguntar, porque por años yo he estado en la iglesia, pero no me he dedicado a estudiar la palabra como he debido. Y yo encuentro que en los últimos años he estado más enfocada en la palabra que lo que estaba antes, mucho antes. Y veo que en el Viejo Testamento, yo decía, muchas veces decía, pero el Viejo Testamento, ¿de qué sacamos del Viejo Testamento? ¿De qué el Antiguo Testamento? ¿Qué sacamos de todo lo que nos comenta? Hay muchas cosas enredadas, muchas cosas que no entiendo. Y una vez llegué hasta el punto de Isaías 53. Isaías 53, donde habla específicamente acerca de Jesucristo. Y yo digo, y una de las cosas que hay que como ver, visualizar, que el Antiguo Testamento habla exactamente, todo es dirigido a Jesucristo. Y yo digo,
¿Nos podrías explicar a muchas de las personas que nos costaba entender cómo leer la Biblia, cómo interpretarla? ¿Nos podrías explicar un poco de cómo esto es así? Bueno, creo que la Biblia entera es la revelación de Dios, de sí mismo, de su carácter, de su amor, de su propósito para nosotros y su plan de salvarnos por Cristo. Toda la Biblia es como una historia completa y bueno, hay ciertas partes que son un poco más aburridas que otras. Voy a decirlo que sí, hay ciertos libros como Números, Levíticos, que pienso, ay, que no quiero leer esto muchas veces, porque, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Dios, con Cristo? Pero cuando pensamos en la historia por completo, eso es donde nos lleva, como has dicho, hay señales ahí, hay como pistas para seguir, para entender, por eso estamos buscando a Cristo, por eso, porque Dios ya ha revelado su carácter por Israel. Él eligió Israel, no porque los israelitas eran buenísimas, era más por mostrar como un espejo. Por cada momento de ellos estaban tan testarudos, tan difíciles en el desierto. Dios se mostraba fiel, se mostraba compasiva y compasivo. Creo que en esto vemos en la manera de que la gente se trataba uno al otro. Podemos ver un poco más del carácter de Dios. Y también tenemos que pensar en la ley, aunque la ley no es lo que nos salva, era parte de mostrarnos qué quiere Dios. Pues Dios es puro, es santo, Él requiere santidad para entrar en su presencia. Así que eso entendemos por la ley, aunque no tenemos que obedecer todo lo que es en Levítico o en Números como hoy en día, pero su santidad sí nos importa muchísimo. Pero ahora entendemos que es por Cristo y su justicia que podemos entrar en la presencia de Dios. Excelente, me gusta mucho esa explicación. Y una de las, para más o menos culminar, en Mateo 5, 17 al 20 habla acerca de que Él no vino, porque muchas veces nos equivocamos y yo me equivocaba diciendo, Él abolió las leyes. No, Él vino a cumplir las leyes, vino a cumplir absolutamente todo y allí es donde tenemos que enfocarnos, de que él viene a cumplirlas. Y eso allí, nosotros, ¿qué podemos deducir de eso? Bueno, es igual que ya estaba diciendo, que el cambio para entrar en la presencia de Dios tiene que ver con el corazón y no solo con las leyes. Eso fue algo de hacer en lo externo. Ofreció sacrificios, hicieron otras cosas y eso la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que su corazón no estaba en ello. Estaba ahí con sus sacrificios y Dios les dijo, no quiero nada más. Ya no de vuestros sacrificios, porque eso no es de corazón. Así que el cambio viene del corazón y es por eso que Jesús ha explicado un poco aquí que Él está para cumplir las leyes. Este sacrificio, Él es el Cordero inmolado para salvarnos. Y no tiene nada que ver con esos sacrificios que tenemos que hacer una vez por año o cada vez que hemos pecado. No, podemos aceptar a Cristo y tener en Él la salvación, porque Él ha cumplido esto para nosotros. Y solo tenemos que quedarnos en Él para recibir la salvación y el perdón de Dios mismo. Amén.
Sí, me encanta, de verdad, esto es increíble. Me encantaría seguir conversando porque hay tantas cosas que se pueden decir y tantas cosas que se pueden preguntar, pero estamos llegando al final del programa y quiero que una de las cosas, una recomendación rápida para los jóvenes hoy en día, ¿qué recomendación podrías darle al joven que está escuchando? Creo que en este mundo tenemos mucho para tentarnos a desviarnos de la buena palabra de Dios, porque hoy tenemos la cultura que está de Instagram, que está siempre de la apariencia y podemos desviarnos mucho en muchísimo. Estoy buscando mi verdad, estoy buscando paz y tranquilidad en el mundo. Escucho gente que dice las cosas y eso es como una versión falsa de lo que Dios nos ha dado. ¿Tú quieres paz? Está en Dios. No está en la playa, no está en el yoga cada mañana por 30 minutos, no está en otras cosas, no está en el Starbucks, está en Dios. Así que creo que los jóvenes están ahora mismo con una cultura por TikTok, por lo que está de redes sociales, que les atrae a salir de lo que Dios nos ha dado y buscar en esta versión que parece igual, pero es un poco falso, pero es muy engañoso, porque a veces al principio no parece falso. Parece, pues sí, yo quiero hablar de paz, yo quiero hablar de tranquilidad, eso es importante y tenemos que como autocuidarnos y esas cosas, pero es engañoso, porque eso a veces es para mentir y guiarnos fuera de lo que Dios tiene para nosotros. Mi punto de vista. Muchas gracias. Lo escucharon de la pastora Ariel. Una enseñanza increíble, de verdad que muchas gracias por todo este momento y un placer. She's my pastor, es mi pastora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, que tengas Bendiciones. buenas noches.